Hola a todos, soy Komura. Sonaría muy bien si pudiera presentarme como violinista, pero lamentablemente no lo soy. Soy un súper principiante del violín con solo 3 años de experiencia. Así que en primer lugar quiero dejar claro que esto no es ninguna clase de violín. Solo voy a hablar de lo que he aprendido con mis experiencias después de empezar a aprender el violín con 55 años de edad, que posiblemente serviría solo para los que tienen la edad parecida. Bueno, de eso entiendo que todos los que estáis viendo este primer vídeo ya habéis visto el vídeo de la inauguración de esta serie. Si no lo habéis visto, os ruego que lo veáis primero, por favor. Ahora, en este primer vídeo de esta serie, vamos a hablar del tema principal que tenemos que solucionar para empezar a aprender el violín, que es la forma de sostener el instrumento. ¿Sería mejor la forma horizontal o la vertical? Este es el tema de hoy. ¿Qué quiero decir con la palabra horizontal y vertical? Pues vamos a ver. Vamos a llamar así, por ejemplo, cuando cogemos el instrumento más o menos así, de esta forma. Cuando cogemos así, de esta forma, yo lo llamaría horizontal. Pues estoy diciendo cómo está puesto el instrumento en comparación con el suelo. Esto es horizontal, vamos a llamar así. Y esto es vertical, contra el suelo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vemos los vídeos de violinistas profesionales en YouTube, hay muchos que cogen, todos lo tienen así inclinado un poquito, pero algunos cogen más a horizontal, o sea, con poca inclinación. Y otros que cogen así, muy inclinado y casi vertical. ¿Y cuál sería mejor para nosotros? Quiero decir, para nosotros que empezamos con por ejemplo, en mi caso, 55 años de edad. La respuesta es, antes de daros la explicación, la respuesta es, la mejor manera, en mi opinión, sería coger algo inclinado casi a vertical, la forma vertical. ¿Por qué sería? Hay dos razones principales. Primero, si cogemos más bien a horizontal, cuando queremos colocar los dedos a la cuerda de sol, la cuerda más baja, hay que meter mucho el codo para llegar hasta esa cuerda, ¿vale? Y meter el codo tanto, esto a lo mejor para los que han empezado siendo pequeños, siendo niños, no les cuesta mucho, pero para nosotros, que a lo mejor para la gente que tiene ya 40 años, eso os va a costar muchísimo. Aunque parece que no os cueste mucho, es que cuando tenemos el codo así bien metido, ya toda la parte de aquí del cuerpo tiene mucha tensión y no está, como diría yo, cómodo, no está cómodo. Y cuando no está cómodo, no se puede pedir movimientos rápidos, no se puede tocar bien, así no se puede tocar bien nunca. Entonces, si cogemos el violín en vez de así, si cogemos así, entonces para llegar a la cuerda de sol no nos cuesta nada. Ya nada más que levantar la mano, ya tenemos aquí esta cuerda de sol, ¿vale? Entonces, como veis, no hace falta meter el codo hacia adentro, nada más que levantar, así con esta forma natural, ya estamos con esta cuerda de sol. Entonces, aquí toda parte está muy relajada y con esa condición sí que se puede trabajar cómodamente. Entonces, para empezar con cierta edad avanzada, lo que hay que buscar es buscar la mejor posición
que te permite trabajar sin tensiones musculares. En ese sentido, pues yo creo que no hace falta pensar mucho. En vez de coger así, de esa forma, mejor cogerlo así, ¿vale? Y hay otra razón. Meter el codo para llegar a la cuerda del sol. Si cogemos así, de forma horizontal, es que hay muchos que cogen así y hay muchos maestros que enseñan así, pero claro, para los niños pequeños que tienen el cuerpo como pulpo, que pueden hacer cualquier cosa que le manden, a lo mejor no les cuesta, pero para nosotros sí que nos cuesta. Observando bien los violinistas profesionales en YouTube, hay muchos que también cogen así, de manera horizontal. Por ejemplo, déjame pensar, no sé si habéis visto, por ejemplo, la violinista femenina de Corea, por ejemplo, Bomsori Kim, se llama, coge así. Y, por ejemplo, de estadounidense, Joshua Bell, el señor, también coge así, ¿vale? Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama? Shlomo Mintz, pues ya es bastante mayor, un poquito mayor que yo. Shlomo Mintz coge así, vertical, casi vertical. O sea, todos ellos son buenos, son violinistas estupendos. Y los primeros dos cogen así, de forma horizontal, y el último coge así. O sea, cualquiera de estos dos tipos de sostener el violín puede ser correcto. Solo que tenemos que escoger uno que vaya mejor para nuestro propio cuerpo. Entonces, pues sigo. Si nosotros, que tenemos 40, 50 años de edad, para empezar el violín, si escogemos este estilo de cogerlo de forma horizontal, ¿qué va a ocurrir? Como había dicho antes, para llegar a la cuerda del sol hay que meter mucho el codo hacia adentro, pero nuestro cuerpo no es tan flexible. Entonces, para meter el codo, o sea, nosotros pensamos, hay que meter el codo, ¿no? Pero en realidad no estamos metiendo el codo. Cuando intentamos hacer esto, como el cuerpo no te responde, lo que va a pasar es mirar mi espalda, ¿vale? Cuando quiero meter el codo, lo que ocurre es lo que vais a ver con mi espalda. Esto. Vuelvo. Repito. ¿Vale? Aquí. La espalda se queda así, en una curva. Esta postura es muy peligrosa. Si mantenemos esta postura durante 1 hora, 2 horas, a lo mejor en ese momento no te duele nada, pero cuando ya dejes de practicar y vuelves a la postura normal, de repente te duele y vais a sufrir un dolor tremendo, a lo mejor. Y lo que tenéis que hacer es ir corriendo al médico. En mi caso, tuve que ir al médico no sé cuántas veces, pero durante estos 3 años, como había dicho, que había practicado muchísimo y siempre buscando solución. Muchas veces he pasado mi límite y tuve que acudir al médico no sé cuántas veces, varias veces tuve que hacer reserva de hospital para que me vieran articulaciones de los dedos, de hombro, de cuello, de todo. Y esto no quiero que pase a vosotros. Y hablando de aquí de cadera, de cintura, pues tuve que comprar una faja con metales para que no se doblara más la espalda mientras que yo estaba practicando. Entonces, repito, por 2 razones, que es muy importante para seguir poder tocando violín de manera sana. Para nosotros que tenemos más de 40 años, yo creo, eso también depende de cada uno, el cuerpo son distintos.
es mejor, especialmente para los hombres que tenemos cuerpos menos elásticos, menos flexibles. Es mejor que escojamos este estilo, coger el violín casi vertical, contra el suelo, ¿vale? Entonces, si cogemos más o menos vertical y además, aparte de eso, si cuidamos mantener la espalda un poquitín doblado hacia adelante, entonces pues así se protege bien la espalda y cintura. Así no te van a doler nada, aunque practiques 2 horas, 3 horas, no pasa nada. Pero lo que hay que evitar es practicar con esta postura. No. Para los violinistas jóvenes, pues vemos mucho que están tocando así, pero eso lo pueden aguantar su cuerpo porque son jóvenes. Observando bien, algunos violinistas que estaban tocando cuando eran jóvenes, estaban tocando con esta postura, pero cada vez que sea mayor, pues poquito a poquito se va inclinando hacia adelante y seguramente pues al final se queda así. No es porque su cuerpo cambie de postura, sino que están buscando mejor manera de tocar según su edad que tiene. Por ejemplo, no sé si habéis visto un violinista, un chico que se llama Augustin Hadrich. Él también cuando era, bueno, sigue siendo joven, pero antes tocaba más o menos así, con el cuerpo recto, pero ahora toca siempre así, cuidando la espalda, así, cuidando su espalda. Así no le va a doler nada. Y por ejemplo, hay una violinista femenina japonesa que se llama Midori Goto. Ella también cuando era más joven tocaba así, ahora toca así. Entonces, pues esto yo no estoy muy seguro, pero posiblemente Agustín o esta señora Midori ya habrán tenido mala experiencia de dolor de aquí y han buscado su mejor forma de tocar, seguir tocando sin sufrir ese tipo de problema. Pues bien, así que nuestro primer vídeo era para contaros eso. Yo he tenido problema bastante serio y como os dije antes, tuve que comprar una faja para proteger mi espalda. Pero bueno, ahora ya no, ahora ya siempre procuro tocar un poquito inclinando hacia adelante, así, y con estilo vertical, así no me duele nada. Pero hasta que me di cuenta de eso, pues tuve que aguantar ese dolor terrible. Pues bien, con esto ya terminamos nuestro primer vídeo. Espero que me hayáis entendido. Es que claro, hablar así sin ninguna chuleta en el idioma español, pues tampoco es fácil para mí, pero bueno, espero que me hayáis entendido y espero volver a veros en el segundo vídeo que ya estoy preparando. A lo mejor para algunos estas cosas pueden ser tonterías, pero para otros a lo mejor os ayuda un poquito para que no tengáis que sufrir el mismo problema que he tenido yo. Y eso espero. Bueno, muchas gracias por acompañarme hasta el final y nos veremos pronto. Un abrazo para todos.